inician por el derecho internacional público a través de un tratado. Piensen ustedes en el Mercosur, el tratado constitutivo, tratado fundacional, el tratado marco, es el Tratado de Asunción. En la Unión Europea fue el Tratado de Roma, ¿sí? Entonces, su origen es de derecho internacional público, o sea, se le aplica todos los principios del derecho internacional público, o sea, no puede obligar a ningún Estado a formar parte de esa comunidad o de esa unión porque estaría lesionando el principio de soberanía, ¿sí? Pero una vez que ya está constituida, una vez que ya se constituyó ese organismo comunitario, se asemeja más ¿a quién? Al derecho interno y no al derecho público. ¿Y por qué se asemeja al derecho interno? Porque se constituyen determinadas organismos dentro, hay organismos de gobierno dentro de esa comunidad, ¿y qué características tienen? Que dictan normas, y que esas normas son obligatorias para los estados, son normas de aplicación directa. ¿Qué significa? Que son normas obligatorias para los estados que no hace falta que den su consentimiento, y ahí ven, nos alejamos del público y nos acercamos al derecho privado. Entonces, esos organismos, hay una cuestión piramidal, entonces, hay una cuestión ahí sí de jerarquía. ¿Por qué? Porque dictan determinadas resoluciones, directrices, que son obligatorias para los estados parte y para los individuos que habitan ese estado. Son de aplicación directa, no hace falta el consentimiento. Ven que son distintos. Y esas organizaciones comunitarias no son sujetos del derecho internacional público, justamente. Son sujetos de otro derecho, que es del derecho comunitario, ¿sí? Entonces, eso no se va a estudiar acá, sino que se estudiará en otra rama del derecho que no creo, no sé si tienen ustedes alguna materia que sea específicamente derecho comunitario, que hablen del derecho comunitario. Como me parece que no tienen, yo se los alcanzo, digamos, esta diferencia para que no se confundan, porque no es derecho internacional público, porque tiene esa diferencia. Entonces, ¿qué nos queda? Se pueden clasificar según el ámbito de actuación las organizaciones internacionales. Y tenemos que pueden ser universales, o sea, el ámbito de actuación es en todo el planeta, son temas mundiales. Entonces, por ejemplo, lo que sería la ONU, Organización de Naciones Unidas, o Organización Internacional del Trabajo, no es por región, es por todo el mundo, abarca Organización Mundial de Salud, o la que ustedes tienen, Organización Mundial del Comercio. Se los dice el título, mundial, o sea, la competencia que tienen es en todos los países que son parte, ¿sí? ¿Estamos? En cambio, tenemos las regionales, que el mismo título se los dice, o sea, la OEA. Entonces, la OEA, ¿qué es? Es regional. ¿Por qué? Porque solo rige ¿dónde? En América, Organización de los Estados Americanos. Entonces, sí, que también creo que lo vieron con la profesora, que son los amplios restringidos. O sea que si Inglaterra quiere ser parte de la OEA, no podría porque no es un Estado americano, ¿sí? O ahora que se habla tanto la OTAN, ¿la OTAN qué es? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea que nosotros, como somos del Atlántico Sur, por más que queramos, no podemos ser parte de la OTAN, ¿sí? Porque es del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, solo las naciones, solo los estados, mejor dicho, solo los estados que se ubican geográficamente en el mapa mundi en el Atlántico Norte, podrían llegar a ser parte de la OTAN. Nosotros no. Por eso en algún momento nos catalogó, ahora ya no, pero en un momento se nos dio la calidad de miembro extra OTAN. ¿Por qué? Porque nunca podíamos llegar a ser de la OTAN. Bueno, según el objeto, y acá según el objeto pueden tener variadas, porque como recién dijimos, pueden ser políticas como la OEA o la ONU, que son políticas, y se pueden dar, ven la combinación política universal o política regional, ¿sí? O pueden ser cuestiones de salud, como la Organización Mundial de la Salud, o de comercio,
o temas de trabajo, o temas financieros, como determinados, como el Fondo Monetario Internacional, ¿ven? O sea, hay de distinto grado y de aspecto, ¿sí? De la cultura, como la UNESCO, del niño, UNICEF, o sea, hay un montón de estas organizaciones internacionales que algunas de ellas forman parte, creo que todas las que les fui nombrando, forman parte del famoso sistema de Naciones Unidas. No son Naciones Unidas, sino que forman parte del sistema de Naciones Unidas porque son organismos, los reconoció Naciones Unidas como organismos especializados. O sea, ¿qué significa organismos especializados? Bueno, que Naciones Unidas admite que ellos son los que tienen que determinar, o sea, los que tienen competencia y son los más aptos para la materia para la cual fueron creados. Entonces, todo lo que se refiere a salud, a nivel internacional, por ejemplo, la competencia la tiene la Organización Mundial de la Salud. O sea, Naciones Unidas le reconoce, está ligada con Naciones Unidas por eso, porque le reconoce esa aptitud que tiene como especialistas en una materia. Y lo mismo en el caso del comercio. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, eso formaría parte del sistema de Naciones Unidas, ¿sí? Vamos al otro, vamos a seguir con lo que serían los demás sujetos, y tenemos en segundo lugar o tercero, no importa, pero bueno, yo lo puse así porque se me ocurrió ponerlo así, en este caso, salvo la Organización Internacional que tiene estas tres capacidades, después vamos a ver que los demás, por ejemplo, los individuos, tienen capacidades muy acotadas a nivel internacional. Por eso son muy especiales, tienen capacidades especiales. ¿Y para qué? No para todo lo que se les ocurra. Entonces, recordamos lo de la primera clase, que los individuos o las personas naturales, por excelencia, son sujetos del derecho internacional privado. No son sujetos del derecho internacional público. Y eso era lo que hacía la división tajante entre sujeto del derecho internacional público y sujeto entre derecho internacional público y derecho internacional privado, teniendo en cuenta los sujetos. ¿Qué pasó? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, fundamentalmente, ya venía un proceso que se venía gestando, pero eclosionó con la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué hizo implosión en la Segunda Guerra Mundial? Por lo que pasó. Entonces, determinadas personas, individuos, fueron juzgados, y ahí dice como sujeto pasivo, por tribunales internacionales, no por tribunales de su estado, sino hubo tribunales internacionales que juzgaron, y ahí sí ven, recuerdan, cuando vimos ente susceptible de contraer obligaciones, o sea que ya tenemos la primera capacidad, Entonces, se le reconoce en situaciones excepcionales al individuo que sea ¿qué? Sujeto, ¿para qué? Para que responda por sus actos. Entonces, en ese caso sería sujeto porque responde a un tribunal internacional. Entonces, comenzó todo esto, todo este cambio, comenzó haciendo responsable a los individuos, y no que lo juzgara su propio país. ¿Por qué? Porque no los iba a juzgar nunca. O sea, a ver, iba a quedar impune esos actos. Entonces consideraban que esos actos lesionaban, habían tocado tanto a la humanidad en su conjunto, que no podían ser juzgados por un Estado, tenían que ser juzgados por la comunidad internacional. Y así es como se originaron los juicios de Nuremberg y de Tokio, para juzgar ¿a quién? A los jerarcas nazis. Y en ese caso se les cayó el peso de la ley, pero el mayor peso de la ley. ¿A qué fueron condenados los primeros nazis en los juicios de Nuremberg y de Tokio? Por tribunales internacionales. ¿Cuál fue la pena? ¿Saben? Muerte. La pena de muerte. La pena de muerte en ese momento. Se los condenó a muerte en ese momento. Estoy hablando de cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, que todavía el humo, y las ciudades destruidas reflotaban sobre Europa. Modernamente se los siguió persiguiendo, se los siguió juzgando, pero ya no
no se le aplicó la pena de muerte, sino a los más modernos, por decir algo, porque vieron Eichmann que fue juzgado y que estaba en Argentina, y bueno, Priev que también estaba en Argentina y fue juzgado en Italia, en ese caso se le aplicó no la pena de muerte, sino que se le aplicó la cadena perpetua. Bueno, pero como sujeto pasivo, el puntapié inicial se dio esto. Y después entonces, ahora modernamente, hay determinados sujetos que son juzgados por tribunales internacionales. ¿Conforme qué? Conforme el derecho internacional. El derecho llamado derecho internacional humanitario. ¿Y quiénes son? O no quiénes son con nombre y apellido, sino qué delitos han cometido, porque no por cualquier ilícito. Tienen que haber cometido determinados delitos que son los llamados delitos de guerra y de lesa humanidad. ¿Y quiénes los juzga? La Corte Penal Internacional, que está vigente desde el 2002 y que Argentina es parte de esa comunidad penal internacional. En el caso de que cometan delitos de guerra y de lesa humanidad. O sea, que vayan en contra de ¿qué? Del llamado derecho internacional humanitario, que es el que se crea posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, justamente. Porque Hitler no cumplió con ninguna de las leyes de la guerra. Antes se llamaban leyes de guerra. Ahora se hablan ya no de leyes de guerra, sino se habla de derecho internacional humanitario. Y si abrimos el diario, vemos que hay un proceso que se está iniciando ¿contra quién? En la Corte Penal Internacional, contra Putin. Justamente, Putin es una persona, es un individuo, y contra él se está iniciando un proceso, todavía no se sabe, pero se inició el proceso para investigar, a ver si había cometido este tipo de delitos. El tema es que Rusia no es parte de la Corte Penal Internacional. Y recuerdan, por el derecho internacional público, lo que dijimos es que, bueno, no le puedo aplicar algo que no sea. Entonces, acá viene, si los derechos humanos, si este derecho internacional humanitario es una norma imperativa. Recuerdan lo que habíamos hablado de las normas imperativas, que están por encima de cualquier tratado. Entonces, si consideramos que el tema del derecho internacional humanitario es un tema, es norma imperativa, sí, podría ser juzgado. Eso lo dirá después las Cortes, lo dirá la Corte Penal la Corte Penal Internacional. Bueno, esto es como sujeto pasivo, y además vamos a ver, cuando vean ustedes también derecho del mar, la piratería, por ejemplo, los delitos de piratería se consideran también delitos de lesa humanidad, o sea que también puede ser juzgado. ¿Sí? O sea que estaríamos dentro de esa excepción de considerar al individuo como sujeto pasivo y que se le aplique la norma internacional, no el derecho interno de un Estado, sino que se les aplique las normas internacionales. Ahora, modernamente, ¿qué ha pasado? Como muchas veces el Estado del cual uno es nacional no respeta los derechos básicos, derechos fundamentales de la personalidad o los derechos humanos, y yo si reclamo en mi Estado resulta que no me los cumplen, no me dan bolilla, no tengo a dónde ir porque no tengo a quién reclamar. Ahí es donde empezó esta corriente que después se plasmó en tratados, en que excepcionalmente considerar a las personas humanas como sujeto activo de derecho internacional. ¿Por qué? ¿O en base a qué? ¿O qué posibilidades se les da? Se les daba la posibilidad de acudir a la vía internacional. ¿Para qué? Para hacer valer esos derechos fundamentales, los derechos humanos. ¿Sí? Ahora bien, no cualquiera puede ir, ¿sí? No cualquiera puede ir y no en cualquier circunstancia. Si nosotros, hay para eso tratados, hay tratados de derechos humanos, tanto en Europa como en América, que reglamentan y regulan cómo podría llegar a acceder estas personas, individuos, a la vía internacional. Entonces, no es en cualquier caso, se tienen que dar determinadas circunstancias o requisitos. El primero es que se trate de una violación de los derechos humanos. O sea, no es porque, no me pagó un pagaré, no quiere irse del departamento y entonces yo voy a... No,
Tiene que ser un tema de violación de derechos fundamentales de derechos humanos, ¿sí? Reconocidos, por supuesto, en la Carta de Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los pactos, y por supuesto en todo lo que sería la OEA. Ahora nosotros les vamos a explicar lo que es la OEA, el ámbito de la OEA, cómo sería, los pasos que habría que seguir rápidamente. Después de eso se tiene que tratar que mi Estado, del cual yo soy nacional, sea el que me viole ese derecho humano. Porque si yo estoy en un país extranjero y a mí me violan algún derecho humano, por ejemplo, me apresan en un país extranjero, ¿sí? O me torturan, o lo que fuere, ahí puedo ir a reclamar internacionalmente por ese derecho, yo como ciudadano de otro país. No, ahí a donde hay que ir urgente es a la embajada. Y entonces es el Estado el que se considera que al lesionar a un nacional, al violentar el derecho humano a un nacional, se está violentando a él mismo. Entonces reclama el Estado. En ese caso sería de Estado a Estado. ¿Cuándo se le habilita entonces al individuo? Cuando es su propio Estado, del cual él es nacional, el que le está violentando el derecho humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo a quién acudir. Porque si a mí otra vez es un Estado extranjero, yo iría ¿a dónde? A la embajada, a pedir justamente esto de que por favor me ayuden. En cambio, si es el propio Estado nacional el que está violentando, entonces ahí sí se le da la posibilidad de acudir a la vía internacional. Y además, primero tiene que agotar las vías internas, es el otro requisito. O sea, no puedo ir de una a lo que sería algún comité internacional, sino que primero tengo que reclamar ante los jueces de mi Estado. Y si los jueces de mi Estado son los que justamente dicta el Poder Judicial, dicta una sentencia en contrario, o esto de que la demoran injustificadamente, ahí sí, recién ahí. Entonces, tengo que demostrar que se violó un derecho humano, que fue el Estado del cual yo soy nacional, que he agotado las vías internas, ¿sí? Y si no puedo decir que agoté las vías internas, estoy diciendo que hay peligro en la demora. Tengo que demostrar que hay un peligro en la demora, que hay una denegación injustificada de justicia interna. Y después sí puedo ir, en el ámbito de la OEA, puedo ir a una comisión. O sea, no son jueces, es un tribunal administrativo, sería como una especie de amigable componedor, como una especie de conciliador. No dicta sentencia en la OEA. Por eso les digo, en la OEA no tiene acceso directo a las personas a los jueces internacionales. Tiene exclusivamente acceso ¿a quién? A un comité, a una especie de conciliador administrativo. Y si no llega a cumplir lo que dice este conciliador, si no se llega a buen puerto con estas negociaciones, entonces sí, no va la persona, el individuo, a los jueces internacionales, a las cortes internacionales, sino que ¿quién va? Va la Comisión, por ejemplo, Interamericana de Derechos Humanos, iría a reclamar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, por eso se dice que son capacidades especiales. Y no está habilitada la vía jurisdiccional, no está habilitado los jueces, los tribunales internacionales, sino que se me habilita la vía administrativa. Y a través de la comisión podría ir la persona, pero siempre va la comisión y no la persona ante la Corte, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a esto? Seguimos entonces con el tema de la comunidad beligerante. Bueno, ¿qué es la comunidad beligerante? Primero, el concepto, ¿sí? Partimos de la base que por ahí hay una revuelta, una rebelión en el Estado, pero no cualquier rebelión dentro de lo que sería, es un asunto interno, o sea, la comunidad beligerante es un tema interno de cada uno de los estados. Entonces, hay una revuelta, una rebelión en los estados. Esa rebelión, si queda dentro de ese Estado y si más o menos el gobierno puede dominarla, que no toma alguna parte de un territorio, en ese caso nunca se podría constituir en comunidad beligerante, quedaría dentro del asunto interno del Estado. E internacionalmente nadie puede intervenir
porque si no, justamente sería un acto de intervención contrario al derecho internacional público. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay, justamente, de repente, cuando hay una revuelta en armas, un alzamiento en armas que tiene determinada entidad, ahí es donde se lo puede declarar comunidad beligerante. O sea, cuando se levantan en armas contra el gobierno, cuando, ¿qué otra cosa pasa? Controlan parte del territorio, o sea que el Estado no controla esa parte del territorio, cuando cumplen con las leyes de guerra, entonces ahí sí se lo puede declarar comunidad beligerante, a los efectos de comprometer su responsabilidad internacional. Entonces, en base a esto, vamos a desglosar un poco qué es todo esto. Primero, ¿cuáles son las cosas? ¿Como un golpe de Estado, por así decirlo? No, porque coexisten los dos. Cuando vos hablas de un golpe de Estado, vos estás hablando que un gobierno de facto derroca al gobierno de derecho, ¿sí? Ok. A los elegidos constitucionalmente. Piensen en lo nuestro. Videla derrocó a ese momento María Estela Martínez de Perón, que era la que estaba en el gobierno de derecho. O sea, eso fue un golpe de Estado, ¿sí? No coexiste. Distinto hubiera sido si hay determinadas guerrillas, como pasó en un momento que, por ejemplo, en Tucumán había movimientos armados, si hubieran controlado la parte del territorio y coexistía el gobierno de María Estela Martínez de Perón y estos grupos, ahí sí se podría haber reconocido. ¿Se ve la diferencia? Claro, sí, yo tenía entendido que el golpe de Estado es cuando el pueblo se pone como en contra del Estado y bueno, nada, termina como derrotándolo. No del Estado, otra vez lo mismo. ¿Se pone en contra de quién? Del gobierno. Del gobierno, claro, eso, claro. Del gobierno electo, del gobierno de derecho, del gobierno electo, conforme lo que establece la Constitución, ¿sí? Entonces, cuando hay un levantamiento en armas, pero tiene que haber un levantamiento en armas que controle todo el territorio, derroca, eso es un golpe de Estado. Y el gobierno de derecho se transforma ¿en qué? En gobierno de facto. Pasa a controlar todo el territorio del Estado, ¿sí? Y el otro queda en el exilio, el otro se tiene que ir, como pasó. En cambio, comunidad beligerante es otra cosa. Comunidad beligerante no es un gobierno de facto. Comunidad beligerante es cuando este grupo no es toda la población, es un grupo armado, y para el gobierno de facto por ahí tampoco es toda la población. Ojo, por ahí tampoco es toda la población. Pero el tema es cuando derrocás al gobierno de derecho, ¿sí? En la comunidad beligerante hay una parte, de todo ese territorio del Estado, hay una parte de la población que controla, puede ser una provincia o una región, y que se levanta en armas contra el gobierno electo democráticamente o el gobierno de derecho. Entonces coexisten los dos. Las guerrillas en Centroamérica. Bueno, ahora vamos a ver los requisitos. Hasta ahora, por lo que vimos, te tendría que decir que sí, pero podemos saber si sí. O sea, podemos saber que no. Ojo, no toda guerrilla. Por eso ahí viene el tema con la FARC, divisoria de aguas, el tema con la FARC. Si fuera esto que yo dije, sí, pero no toda guerrilla puede llegar a ser reconocida como comunidad beligerante. Piensen que se le está dando entidad internacional con esto. Ojo, ojo. Entonces ahora vamos a ver bien todas las consecuencias que puede llegar a acarrear esto, ¿sí? Lo primero, entonces, quedó claro que no se lo confundan comunidad beligerante con gobierno de facto. ¿Son dos cosas distintas? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Perfecto. Entonces, no es un gobierno de facto, sino que están los dos. Hay un grupo armado que se rebela ante este gobierno de derecho, pero no quiere tomar el poder, no quiere llegar al poder, ¿sí? Quiere controlar ese territorio nada más, ¿se dan cuenta? Y ahí instaurar su propia ley, si quieren, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esa es la primera condición, ¿sí? Tener, por supuesto, un ejército armado. No hay comunidad beligerante si no tenés un ejército armado. Entonces, podemos decir que es otro. Entonces, si uno piensa, no sé, en Gandhi, por ejemplo, en el tema que eso iría más como el movimiento de liberación nacional, siempre fue pacífico, yo se los pongo como un ejemplo. Siempre se tiene que levantar en armas, ¿sí? Contra
piensen que el gobierno, todo lo que es el gobierno, tiene lo que se llama el monopolio de la fuerza. Entonces, es el que impone las sanciones, ¿sí? Impone las penas. Entonces, tiene que controlar ese territorio. O sea, ¿qué significa que controla parte del territorio del Estado? Que ese gobierno de derecho no puede imponer su coactividad ahí, no entra directamente. Las Fuerzas Armadas o las Fuerzas de Seguridad, hay países en los que las Fuerzas Armadas, por ejemplo en Brasil, las Fuerzas Armadas intervienen con la población civil, no en el caso nuestro. Por eso digo, Fuerzas Armadas o Fuerzas de Seguridad no pueden entrar en ese territorio. Lo controla ese movimiento armado, esa comunidad, ¿sí? Entonces, control del territorio. Ejército armado, control del territorio, controla parte del territorio, ¿sí? Tiene, por supuesto, una administración, tiene un gobierno, establece un gobierno, hasta dicta leyes que rigen ahí mismo, tiene una especie de organización, aunque sea rudimentaria, pero hay que cumplir determinadas leyes, los que están ahí, ¿sí? Y la cuarta y última, que es la que es no cuestionada, pero es la que hace que muchas guerrillas no cumplan con este requisito, es que tienen que cumplir con el derecho penal, con el derecho humanitario, o sea, tienen que cumplir con las leyes de guerra. ¿Cuáles? Bueno, ¿cuáles son este derecho humanitario, derecho internacional humanitario, antes llamado leyes de guerra, y ahora transformados en derecho humanitario? Las convenciones de Ginebra. No sé si no habrán escuchado hablar, porque ahora con esto de Putin todo el mundo es estudioso de las convenciones de Ginebra y de las armas. Son 4 convenciones de Ginebra de 1949, 4 convenciones que fueron las que constituyeron el derecho internacional humanitario, ¿sí? Dentro de esas 4 convenciones está el artículo 3 de la Convención 3, de la tercera Convención de Ginebra de 1949, que se llama Trato de Prisioneros. Prisioneros y población civil. Entonces, ahí establece cuáles son las normas en las cuales cualquier guerra hay que respetar a la población civil, a los prisioneros y a determinadas organizaciones neutrales. Esto en una guerra internacional. El artículo 3 se refiere a conflictos no internacionales. Entonces, está exclusivamente dedicado a esto. Hay un artículo de la tercera Convención de Ginebra de 1949 sobre el trato de prisioneros que establece, por ejemplo, no se lo puede torturar, no se puede pedir rescate, si se rinde no se lo puede ejecutar, hay que tratarlo con dignidad, hay que darle de comer, hay que asistirlo, o sea, por eso se habla de derecho humanitario. Si ustedes ven que hay algún grupo guerrillero que cumple con esto, sí podría ser declarado comunidad beligerante. En general, atacan a las poblaciones civiles, en general no tienen ese respeto. Sí, internacionalmente hubo en Centroamérica, en Nicaragua, los sandinistas que sí fueron reconocidos como comunidad beligerante porque cumplían con las leyes de guerra. Entonces se tiene que dar esas condiciones. Estamos hasta acá, entonces, cuando se puede, no es obligación, ¿sí? Estamos. Vamos, antes de caracteres del reconocimiento. Sí. ¿Puede repetir la tercera condición? Sí, control de territorio, ejército armado, una administración, aunque sea rudimentaria, o sea, tiene que tener leyes, tiene que dictar leyes que se cumplan en ese territorio, ¿sí? Y cumplir con estas leyes de guerra o derecho humanitario, ¿sí? Gracias. ¿Está? Bueno, antes de caracteres vamos a ver un poquito de sujetos y después sí vamos a ver caracteres que tienen mucho que ver con los efectos. Entonces, se puede, no es obligación reconocerlo como comunidad beligerante. Entonces, ¿quiénes podrían reconocerlo? Porque tiene sus consecuencias, que vamos a ver los efectos. Primero, el Estado que la sufre. El Estado que sufre esa revuelta puede llegar a reconocerla. ¿Y por qué le convendría llegar a reconocerla? Porque realmente los Estados generalmente son muy reacios, porque se le da el carácter internacional al conflicto, ojo.
porque si ese Estado que está sufriendo esa revuelta lo declara como comunidad beligerante, está escalando el conflicto a nivel internacional, en donde se le aplican las leyes de guerra o las convenciones de Ginebra. Ojo con eso, no puede hacer lo que quiere. Entonces, el hecho de eso, ¿para qué lo hace? ¿En qué lo beneficiaría? Bueno, piensen que hay una parte del territorio en la cual ese Estado no controla, no sabe qué es lo que pasa adentro. Entonces, a él le podría llegar a convenir escalar el conflicto a nivel internacional. ¿Por qué? Porque así puede pedir auxilio y ayuda a ¿quién? A otros estados, porque por ahí hay nacionales en ese lugar que no pueden salir de ahí y él no puede hacer nada. Entonces, ahí se lavaría un poco las manos, o sea, no comprometería su responsabilidad internacional. ¿Por qué? Porque yo no controlo, es una comunidad beligerante, arréglense ustedes con ellos, no a mí, yo no tengo responsabilidad internacional, o sea, es un poco como no controlo el territorio, no soy responsable de lo que pasa. Si yo no digo que es comunidad beligerante, ¿a quién responsabilizan internacionalmente por lo que pase en ese territorio? A mí. Sí, quería terminar y Sofía Coronel, levantaste la mano, ¿no? Sí, profe, estaba pensando por ahí en los países que participaron en la Segunda Guerra Mundial, como Estados Unidos, por ejemplo, o no, nada que ver. Pero esos estados, esos ya son estados, ¿no? O sea, estamos hablando, una guerra internacional es fundamentalmente entre grupos internacionales, son entre estados, ahí no hay comunidad beligerante. Estados Unidos no es una comunidad beligerante, es un estado. Ok, ¿sí? perfecto. Profe, yo le quería preguntar si, Sí. a ver, creo que no, pero capaz que sí, si tiene que ver con lo de, en su momento, de los chalecos amarillos de Francia, que después también en el País Vasco que estaban rebelándose contra España. ¿Puede ser algo de esto o no se llegó a reconocer? Claro, lo de los chalecos amarillos no porque en ningún momento tomó la entidad, pues digo, cualquier revuelta no tomó la entidad de tener esto, de controlar un territorio, de tener una cuestión armada y todo, ¿sí? O sea, no tomó esa entidad. Quedaban en protestas, manifestaciones, si vos querés tiraban piedras, todo lo que vos quieras, pero no llegó a esa entidad de dictar sus propias leyes en ese lugar y de tomar por la fuerza y por la violencia parte del territorio. Entonces, estaba como levantamiento de armas. claro. No tenían eso, ¿no? No tenían un ejército, eso es lo que voy, porque una cosa es tirar piedras, como pasó, vieron que manifestaciones rompen la Plaza de Mayo y tiran piedra y todo esto, pero no es un ejército, o sea, no es un brazo armado, ¿sí? No tiene la organización de ejército, ¿se dan cuenta? Se necesita, aunque sea rudimentaria, una organización, una administración, ¿sí? Eso no lo tenía. Respecto a lo que por ahí decías de en España, los Países Vascos, ellos no eran comunidad beligerante. Ellos se autodenominaban lo que viene después, que es Movimiento de Liberación Nacional. Porque, ¿qué querían ellos? Claro. No se lo confundan. Ellos querían la independencia. Sí. La comunidad beligerante no quiere la independencia. Porque claro, yo les decía... Claro. Palestina es un caso. Bueno, la OLP, justamente, la organización, la OLP, pero en Movimiento de Liberación Nacional. Claro. En Movimiento de Liberación Nacional, porque lo que quiere los palestinos, y mejor dicho, la OLP, no sé si representa a todos los palestinos, pero bueno, lo que quieren es tener su propio país, su propio Estado, como en su momento se los había prometido Naciones Unidas, que bueno, dividieron Oriente y le dieron una parte, crearon, porque saben que el Estado de Israel fue creado por Naciones Unidas, ¿sí? Fue creado después de la Segunda Guerra Mundial. Era una nación, Israel era una nación, que después Naciones Unidas la creó y la puso ¿dónde? En el mundo árabe. Pero claro, la puso en el mundo árabe porque eran las tierras ancestrales. Pero resulta que en ese mundo árabe estaban los palestinos. Entonces ubicó al pueblo hebreo ahí y bueno, partió el mapa, como muchas veces hace Inglaterra y todo, que parten el mapa y no se dan cuenta que en la práctica por ahí trae algunos conflictos. Y la idea era, bueno,
parte de ese territorio crear un Estado, el Estado de Israel, y la otra parte era crear el Estado de Palestina. Y el Estado de Palestina nunca se creó. Pero no solo no culpa, sino porque el Estado de Israel no quería, sino porque los mismos árabes no querían. Los mismos árabes, porque ¿a quién le sacó tierra para dársela a Palestina? Y ahí estaba, al mundo árabe le tenía que sacar tierra, sí. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Qué interesante lo que usted está comentando, porque es la primera vez que en la universidad nos lo explican esto. O sea, a mí me interesó siempre leer mucho sobre el conflicto entre Palestina y Israel, y es la primera vez que lo explican con tanta precisión, así que le agradezco mucho. Bueno, bárbaro, mejor. Gracias. Bueno, pero la cuestión es esa. Y como todo, ¿sabes lo que pasa? Uno se tiene que informar porque tenés que mirar todo, porque no es esto, este es el demonio, este no es. Si las cosas fueran tan fáciles como blanco y negro, sería mejor conocer, no, estos son los buenos, estos son los malos. O sea, el tema es que hay tantos intereses de por medio que, bueno, vino este conflicto, ¿sí? Esto no significa que, bueno, igual del territorio que Israel le habían asignado, fueron tomando con distintos asentamientos, bueno, fue diluyendo esas fronteras y todo. Pero bueno, es un conflicto de añares, Profe, sí. ¿la OLP es la única reconocida por la comunidad internacional como comunidad beligerante? Pero No, OLP no, OLP es como Movimiento de Liberación Nacional, ojo. Es un movimiento de liberación nacional, ¿sí? Movimiento de liberación. ¿Algún ejemplo que tenga para darnos de alguna comunidad beligerante? Lo que yo les dije, la revolución sandinista en Nicaragua, que ya no existe, a ver, ya fue. ¿Hezbolá no puede ser considerada? Hezbolá, el tema que Hezbolá utiliza, a ver, otra vez lo mismo, ¿cumple con el derecho internacional humanitario? Bueno, no. Claro, no. Es un tema, ¿viste? Ese es el tema. Entonces, ¿viste? Claro. Y además vos tenés, por eso digo, dentro de lo que es el mundo árabe, vos tenés tantas agrupaciones, que sí, que la idea es buscar, mira, hay algunos que buscan, no la independencia, sino que buscan formar un único Estado árabe. O sea, al revés, buscan fusionar el mundo árabe. Entonces, bueno, el tema es las herramientas con las cuales trabajan, ¿no? Que en realidad no están cumpliendo. Lo que pasa es que después vamos a ver la comunidad beligerante, los movimientos de liberación nacional, porque se les reconoce a Naciones Unidas que puedan llegar a utilizar la violencia por una cuestión de defensa, de legítima defensa, pero nunca contra poblaciones civiles, nunca contra inocentes. Ese es el tema. Entonces, el tema esto de que viene el tema del terrorismo internacional y cómo se define, entonces, ¿dónde ubico esto y lo otro? Piensen que el derecho internacional es mucho de política, y es mucho de política internacional, y depende mucho de quién es tu aliado, como para decir, bueno, esto miro para el costado y al otro no lo miro por el costado. ¿Se dan cuenta? O sea, hay cosas que por ahí, si uno es mi aliado, dejo pasar, y si no es mi aliado, no dejo pasar. Ejemplo, Arabia Saudita. Estoy dando un ejemplo de que por ahí, igual cuando se utiliza contra la población civil, ya te desvirtuaría todo el movimiento. Pero Arabia Saudita, por ejemplo, es asociado me refiero económicamente con Estados Unidos, y por ahí violenta los derechos humanos, y a nadie se le ocurriría decir, uy, no, vamos a hacer algo porque violenta los derechos humanos. O sea, nadie se mete con los que por ahí son asociados a determinadas potencias, lamentablemente, ¿no? Pero, bueno, teóricamente, si vos no cumplís con los convenios estos, el artículo 3 de los convenios de Ginebra no te pueden llegar a reconocer. ¿Sí o no?
¿Está? ¿O no? ¿O les quedó, o no les quedó claro? Sí, sí, está clarísimo. ¿Sí? Bueno, entonces, estábamos en que, bueno, ¿cómo me puede llegar a beneficiar a mi Estado que sufre esta revuelta, esta rebelión? Bueno, ¿por qué? Porque entonces yo no me haría responsable por lo que sucede en ese lugar, que no controlo, ¿sí? Yo no sé qué es lo que está pasando ahí dentro, entonces no soy responsable a nivel internacional, ¿sí? ¿Para qué terceros estados? Porque también pueden reconocerlo terceros estados. Miren que si un tercer estado se mete en los asuntos de un estado y viene a reconocer a una revuelta cuando el estado que lo está sufriendo lo quiere apaciguar, o sea, el estado que lo está sufriendo quiere esconder eso y resulta que viene un tercero y me lo viene a reconocer, las relaciones no van a quedar muy amistosas, o sea, puede llegar a haber un desencuentro entre esos países. Entonces, la idea es ¿por qué entonces se haría un tercer estado reconocería? Bueno, para proteger a sus nacionales, justamente. Entonces, muchas veces quedan... Una consulta, perdón, Sí, pero si sí. el Estado lo reconoce como comunidad beligerante, ¿no estaría como teniendo una pérdida de soberanía o...? Sí, sí. Como No que sé quién habló, pero... Soledad de nombre. Sí, sí. Sí, por eso les dije, claro, ¿por qué? Porque está reconociendo que es incapaz de manejar parte de su territorio. ¿Por qué le convendría? Por eso les digo, ¿por qué le convendría reconocer esto? Porque realmente se está reconociendo incapaz de manejar una situación. Porque si él no lo reconoce, todo lo que suceda ahí adentro va a ser responsable el Estado. ¿Se dan cuenta? Si ponemos que está muy debatido, bueno, ahora ya no porque iniciaron el proceso de paz, pero pongamos el ejemplo de la FARC, ¿sí? Que es muy, muy discutido, se dividieron las aguas si era o no comunidad beligerante, Pero lo que pasaba en el territorio de la FARC, Colombia no lo podía manejar y secuestraban nacionales estadounidenses, pedían un impuesto para pasar, pedían la liberación, aplicaban torturas, narcotráfico. ¿Y quién era responsable? Colombia. O sea, a ver, si yo, como no controlo eso, quiero no ser responsable a nivel internacional, claro, es una cuestión de conveniencia internacional. ¿Qué me conviene? ¿Reconocer que no ejerzo la soberanía sobre esa parte? Pero me viene todo el peso del derecho internacional, me vienen todos a reclamar, soy responsable yo por lo que pase. O digo, bueno, prefiero ceder, pero como me lavo las manos, no me responsabilizo. Es una cuestión muy delicada que depende de cada uno de los estados, ¿Quedó en claro o no? ¿Sí? Clarísimo, profe. Sí. Entonces, para terceros lo mismo, para otros países que digan, que le digan, por ejemplo, a Colombia, pongamos el ejemplo, que le digan a Colombia, la FARC es comunidad beligerante, le va a traer un problema con Colombia, que de hecho pasó. Porque uno dice, es un asunto interno, no te puedes meter, no tenés por qué meterte. Si yo no admití esto, entonces, ¿por qué se hace? Bueno, por el hecho de poder negociar, la entrega de los rehenes. Han tenido gerentes de multinacionales y todo capturados la FARC no sé cuánto tiempo y pedían rescate. Entonces, lo que quería el otro Estado era recuperar a sus nacionales, ¿sí? Por eso quería negociar directamente con ellos, porque con Colombia no podía negociar, si no lo controlaba esa parte. ¿Sí? El tema con la FARC fue que la FARC no cumplen con la ley de guerra, entonces ahí es donde se dividían las aguas. Parte de la OEA decía, parte de los estados de la OEA decía, no, la FARC es una comunidad beligerante. Y es más, fueron a negociar hace mucho, no sé si se acuerdan, no sé si se habrán visto, pero Lula, Kirchner, juntaron y tomaron un avión y querían negociar, lo que nos trajo un problema con Colombia, porque Colombia no la reconocía. En cambio, Estados Unidos dijo, no es comunidad beligerante. ¿Por qué? Porque no cumple con el derecho internacional humanitario, estas convenciones de Ginebra de 1949. ¿Sí? Bueno,
Pero una vez reconocido, ya sea por un tercer Estado o sea por el propio Estado que la sufre, ¿sí? No es, ojo, que no es un nuevo Estado, ¿sí? ¿A los efectos de qué se lo reconoce o cómo es el título? Entonces, los caracteres del reconocimiento es primero provisorio, ¿sí? ¿Qué significa que es provisorio? Se sabe que esa situación va a terminar. O bien se transforma, como recién habían dicho, en un gobierno de facto que toma el poder total, o si no, llega a un periodo de paz, o si no, es abatido por el ejército del Estado o del gobierno que fue electo, del gobierno de derecho, ¿sí? O sea, algo pasa, o se transforma en gobierno de facto, o es sometido por el gobierno de derecho, o llega a un acuerdo con el propio gobierno, o sea que se termina, por eso se dicen que es provisorio, es una situación provisoria, no es para siempre. Y es precario. ¿Y por qué es precario? Porque tiene que ver con los efectos. Porque ¿para qué se da el reconocimiento? Exclusivamente ¿para qué? Para comprometer la responsabilidad internacional. ¿Esto qué significa? Que todo lo que suceda en ese territorio, en esa parte del territorio del Estado, ¿quién va a ser responsable? Ese grupo, esa comunidad. Se va a responsabilizar a esa comunidad y no a todo el Estado, ¿se dan cuenta? Entonces, esto nos lleva a los efectos. ¿Cuáles son los efectos? Sí. Perdón, ¿podría explicar otra vez el precario que no llegué a entender? Sí. El precario es exclusivamente para comprometer, o sea, ¿para qué? ¿Para qué sirve ese reconocimiento? ¿Para qué sirve que se reconozca como comunidad beligerante y sujeto de derecho internacional público? Exclusivamente para que contraiga obligaciones, nada más. A eso voy. Entonces, solo contrae obligaciones. Es responsable, ¿por qué? Por todos los hechos que suceden en ese territorio. Nada más. O sea, contrae esa obligación y podríamos decir que como contrapartida adquiere el derecho ¿de qué? De mandar en esa parte del territorio. Pero nada más. ¿Se entiende? Por eso es precario. Sí, es responsable. Gracias. Es responsable internacionalmente por lo que pase en ese territorio y se le da la facultad entonces de administrar ese territorio, ¿sí? Entonces, los efectos justamente tienen que ver con esto. ¿Cuáles son los efectos de ese reconocimiento? Bueno, primero se le da la posibilidad de administrar ese territorio. O sea, justamente se lo admite como que esa porción de territorio la administra esa comunidad. Pero la contrapartida es que está obligada por todo lo que pase. Y además se internacionaliza el conflicto. ¿Y esto qué significa que se internacionaliza el conflicto? Bueno, que entonces interviene ya el derecho internacional en ese asunto que era interno, interviene el derecho internacional. Y así es donde hay que cumplir con estas convenciones, como también el gobierno tiene que cumplir con las convenciones, con este artículo 3 de la Convención de Ginebra, en su trato con los integrantes de la comunidad beligerante. Perdón, profe, ¿Sí? pero ¿lo tratan como un Estado? No, ¿Como un Estado no es como un Estado independiente. No sé quién está preguntando porque no veo el cuadradito. Marcos. Entonces, no es como un Estado, porque vos como un Estado, si a vos te dan el estatus de Estado, nosotros vimos lo que podía ser un Estado. Entonces, acá es exclusivamente ¿para qué? Para que administre ese territorio y para que responda por los daños que provoca en ese territorio, nada más. Por eso es diferente, es una capacidad especial. Es diferente, no es un Estado. No puede ir a negociar un tratado, o sea, no puede hacer eso. Simplemente todo lo que se refiera o todo lo que tiene relación con ese territorio, o esa parte, por supuesto, del territorio que controla, ¿sí? Y genera responsabilidad. Por eso se le aplican estas leyes que tiene que cumplir el artículo 3 del Convenio de Ginebra, ¿sí? Todo esto de cómo se tratan a los prisioneros, ¿sí? No puede hacer lo que quiere. ¿Está? ¿O no? Claro, en ese caso ahí sí van a intervenir
Claro. digamos, los organismos internacionales. Ahí intervienen los organismos internacionales. Es más, va la Cruz Roja, va otros, la Soberana Orden de Malta, o sea, va la ayuda humanitaria, van Médicos Sin Fronteras, ahí sí. ¿Por qué? Porque escalaron el conflicto a nivel internacional, lo internacionalizaron, ¿sí? ¿Estamos? Bárbaro. Y como las convenciones de Ginebra quedaron también un poco desactualizadas con esto de las nuevas bombas, las nuevas formas de hacer la guerra y todo esto, en 1977 se dictó el segundo protocolo a la Convención de Ginebra que también se aplica a esto. O sea, que ven que cualquier cosa no se puede hacer, cualquier armamento no se puede utilizar. Se le aplica el derecho internacional, justamente. Por supuesto que tiene también el beneficio. ¿Y qué beneficio tiene de decretarme como comunidad beligerante? Porque me responsabilizan por todo lo que yo hago ahí. Pero ¿cuál es el beneficio? Que justamente voy a estar protegido ¿por quién? Por las leyes, por estas leyes. Entonces, el Estado, si arma un ejército, no puede venir y arrasarme con todo. Porque tiene que responder internacionalmente por lo que yo he hecho, porque yo soy en ese aspecto solamente sujeto para ese aspecto, para comprometer mi responsabilidad y para protegerme también del Estado no, del gobierno, en cuanto a que se cumplan conmigo las leyes de guerra. ¿Sí o no? Claro, está bien. ¿Está? Bueno. Entonces, ¿está la comunidad beligerante? ¿Está entendida la comunidad beligerante? Vamos entonces a los movimientos de liberación nacional. Y van a ver que es diferente, algo un poco lo vimos, ¿sí? Porque la comunidad beligerante es una revuelta en armas en contra de este gobierno y controla el territorio. El movimiento de liberación nacional es justamente un grupo de individuos que representa a toda la población y que la defiende, ese es el concepto, y que la defiende contra un opresor exterior. Entonces, se da en los casos muchas veces en los cuales hay una población que forma parte de algún gobierno tiránico, de algún gobierno colonial, imperialista. Entonces se arrogan lo que se llama el principio de autodeterminación de los pueblos, o sea, defiende a toda esa población, o sea, en nombre de esa población, se levanten armas para proteger esa población ¿contra quién? Contra un imperio, contra las opresiones de un imperio, ¿sí? Contra la discriminación racial, contra el apartheid, contra la discriminación religiosa. Entonces, lo que se busca es la liberación de ese pueblo, porque está oprimido. Entonces, el tema es el siguiente, es un tema muy delicado. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas estaría convalidando, en este caso, la violencia. El tema es que acá se aplica el principio de legítima defensa. O sea, para el reconocer a estos movimientos de liberación nacional, es que se le está admitiendo que ellos ejerzan la fuerza, porque es lucha armada contra un agresor imperialista de ese pueblo, o un discriminador por el apartheid o determinadas violaciones a derechos humanos. Entonces, acá se aplica el principio de legítima defensa. Se considera que este imperio fue el que primero agredió. Por eso se le reconoce a estos movimientos que en nombre del pueblo protejan y ejerzan su legítima defensa. Esto está avalado por, a su vez, dos principios. El primero es el de la autodeterminación de los pueblos, que está reconocido en la Resolución de Naciones Unidas del 26-25, y una resolución que es sobre la descolonización de los pueblos. Entonces, es la resolución 1415, ¿sí? Entonces, cualquier tipo, ven, si uno dice en Sudáfrica lo que pasó con los movimientos del apartheid, son todos ejemplos de movimientos de liberación nacional, ¿sí? Que fueron reconocidos por un tema de legítima defensa. El tema de la Organización de Liberación Palestina, de la OLP,
pasó un poco por distintos estadios, terminó reconociéndolo cuando se inició un proceso de paz, o sea, al principio era un brazo armado y estaban muy reticentes en reconocerlo, y después cuando bajó un poco esa violencia, cuando comenzó con las conversaciones, se lo acepta en Naciones Unidas, a la OLP, se lo acepta como formando parte, no formar parte de las Naciones Unidas, sino que se lo acepta como un miembro, pero que puede hablar, pero no tiene voto, o sea, no es un Estado. Pero la idea es un proceso, estaría dentro de lo que sería proceso de creación de los Estados, justamente es lo que está diciendo Sofía Coronel, además de Sudáfrica, Kosovo, por ejemplo. ¿Y por qué Kosovo? Justamente, pues la ex Yugoslavia, recuerdan que fue creada ¿por quién? O sea, que se unieron en un Estado varias naciones, y esas naciones se odiaban, o sea, no eran naciones amigas. Entonces, fue cuando los crea ficticiamente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando implosiona la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, queda Yugoslavia con el mariscal Tito, que él lo había puesto a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cuando pasa esto, que se diseminan todo, ahí es donde empiezan a luchar justamente, empiezan a reclamar su independencia. Por eso es un proceso de creación de estados. Por eso es distinto que la comunidad beligerante. Entonces, es un proceso de creación de estados, se lo legitima. ¿Por qué? Porque hay un agresor externo, porque hay un imperio que los está sometiendo y sojuzgando, ¿sí? Y entonces buscan la liberación de su pueblo. Por eso se habla de legítima defensa. Sí, Kosovo, sí. ¿Está entendido entonces la diferencia entre comunidad beligerante, movimiento de liberación nacional y gobierno de facto? Son tres cosas diferentes. Y por supuesto Estado, que es otra cosa, el Estado, ¿sí? ¿Estamos o no? ¿Seguimos? Vamos entonces a lo que sería, que lo habían preguntado, el Estado de la Ciudad del Vaticano. Entonces, lo primero, el Estado de la Ciudad del Vaticano, que se llama así, que uno lo conoce como la Santa Sede. Y acá está con signos de interrogación, si es lo mismo que la Iglesia Católica. Si el Estado de la Ciudad del Vaticano es sinónimo de Iglesia Católica. Entonces, acá hay que decir que no. ¿Por qué decimos que no? Porque si yo le doy el estatus de sujeto derivado a la Iglesia Católica, viene la pregunta, ¿por qué no le puedo dar a la Iglesia musulmana? ¿Por qué no le puedo dar al judaísmo? ¿Es una cuestión de número? No, porque musulmanes, si se ponen a ver, son más en número. Entonces, la Iglesia Católica no es sujeto. El sujeto es la ciudad del Estado del Vaticano. ¿Y por qué? Porque ahí tienen un tratado que hizo Italia en 1929 con los que se llamaban estados eclesiásticos, cuando tomaban Italia y todo esto. El Estado de la ciudad, Italia, ya formado, ya con la unificación de Italia, hizo un tratado en el cual le reconoce a la Santa Sede una cantidad de hectáreas, que son 44 hectáreas en la ciudad de Roma. Y le ponen como nombre Estado de la Ciudad del Vaticano, que va a ser justamente la cabeza de la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica es mucho más, o sea, está diseminada todo lo que es la Iglesia Católica en distintos países, no está concentrada ahí. Miren los millones de católicos todos en las 44 hectáreas. Entonces, le cedió la plena soberanía y el reconocimiento de su independencia al Estado de la Ciudad del Vaticano, ¿sí? En esas 44 hectáreas. Es un Estado, ¿sí? Cosa de que por ahí la Iglesia musulmana no tiene la cabeza de un Estado, ¿sí? Por eso sí es. Aparte, bueno, recuerden que lo que les habíamos hablado al principio,
que tiene mucha impronta católica, o sea, europeo y católico, el derecho internacional público, ¿sí? Si bien ahora hay normas por ahí más modernas, hubo una actitud contestataria de los demás países que no eran de la religión católica, todavía quedan resabios. Pero bueno, la realidad es que se lo reconocen porque tiene territorio. A ver, tiene todo. ¿Qué tiene de Estado? Todo tiene. Entonces, ¿tiene territorio? Sí. Italia le cedió las 44 hectáreas, justamente, y le reconoció la plena soberanía, autonomía, independencia, ¿sí? Y eso lo puede hacer Italia, porque es libre de designar, de hacer lo que quiere con su territorio, ¿sí? Mientras no perjudique a otros estados. Después lo vamos a ver en territorio. ¿Tiene un gobierno? Sí. O sea, ¿tiene un poder ejecutivo? Sí, el Papa. El Papa es la cabeza, y hay una relación de mando y obediencia, sí. Hay una relación de mando y obediencia del Papa para con los súbditos. ¿Tiene algún orden jurídico? ¿Es una organización jurídica? Sí. ¿Qué derecho rige ahí? El derecho canónico. ¿Tiene tribunales propios? Sí, los tribunales eclesiásticos. Entonces, tiene todas las condiciones para decir que es un Estado. Ahora, ¿por qué lo ubicamos acá? Como creo que preguntaba al principio Malena. ¿Por qué lo ubicamos acá? Porque no es un Estado con todo lo que sería un Estado. Es un Estado sui generis o un Estado atípico. ¿Y por qué? ¿Qué dos limitaciones grandes tiene? Que se autolimitó, en el Tratado de Letrán está. O sea, fue un convenio, pero lo hizo porque realmente quiso correrse de esto. Entonces, las dos limitaciones fundamentales que tiene es, primero, si bien tiene tribunales eclesiásticos, aplican el derecho canónico, o sea, la religión, ¿sí? No aplican derecho penal, no hay penas. Entonces, todo lo que suceda en el Vaticano no tienen tribunales penales que establezcan una condena. Entonces, le cedió justamente, porque consideraban que sería incompatible con lo que sería el credo católico, esto de el punitivismo del derecho penal, entonces le cedió a los tribunales penales y el derecho penal, ¿a quién? A Italia. Entonces, todo lo que suceda en el Vaticano, que sean delitos, van a ser regidos ¿por quién? Por los tribunales italianos, y se le va a aplicar el derecho penal italiano. Entonces, esto como ejemplo, no sé si recuerdan, Juan Pablo II, que sea el Papa viajero, Juan Pablo II, tuvo dos atentados tuvo contra su vida. Y esos dos atentados fueron juzgados por Italia. Y uno de ellos estuvo el responsable en una cárcel de Italia, que después el Papa lo fue a ver y todo. Pero bueno, ese es el ejemplo de limitación, jurisdicción penal. Cede su jurisdicción penal, que es algo que justamente los estados comunes, podríamos decir, no ceden. No lo ceden eso, nadie lo cede. En cambio acá sí, porque justamente no quiere aplicar un derecho penal. Y la otra limitación es que expresamente se mantiene alejado de todas las conferencias internacionales. No participa ni en Naciones Unidas, ni en las conferencias internacionales, ni en la llamada de los tratados. En eso no participa, en nada de eso. O sea, dice que las contiendas temporales no participa. Pero sí, ¿qué cosa puede dar? Puede exhortar a la población mundial a determinados comportamientos, o sea, es como una guía moral, se adjudica el hecho de, bueno, como una guía moral, entonces por ahí saca sus encíclicas, le habla a la población mundial de cómo tiene como sus conductas, y además puede ser nombrado un mediador. ¿Cuándo quién? Cuando los países lo piden. Y no sé si lo escucharon, pero Zelensky le pidió al Papa que haga de mediador. Justamente. El Papa después dirá si acepta o no. Pero eso es un ejemplo. Entonces, cuando alguno de los países le pide que intervenga para imponer la paz, para implementar la paz, ahí sí también puede actuar. Por supuesto que lo decidirá si obrará o no. Por ejemplo, en el conflicto con Chile, que nosotros tuvimos con Chile, ahí por 1970 y pico, estábamos en la dictadura militar,
y por ahí no sé si lo estudiaron en historia, nosotros tuvimos un problema con el canal de Beagle, con Chile, y casi llegamos a una guerra. En el sur hubo enfrentamientos, hubo tiros, hubo disparos, pero después se hizo todo un alto el fuego porque intervino el Papa Juan Pablo II, que vino a Argentina, justamente, y ahí intercedió para tratar de llegar a un acuerdo entre Chile y Argentina. Dijo, dos naciones católicas, ¿cómo se van a pelear? Bueno, vino, trató de mantener los oficios de paz y todo eso. Bueno, pero solamente para eso. Por eso se le dice que es un estado sui generis o atípico. Por eso no se lo pone dentro de lo que sería un estado, sino que es un estado, pero atípico. O sea, el tema es que, bueno, esto de derechos y obligaciones no las contrae, ¿por qué? Porque no forma parte de los tratados internacionales, se dan cuenta, no forma parte de Naciones Unidas, no va a las conferencias internacionales, nada, solamente da su misión de paz, ¿sí? Estamos, tiene ciudadanía, otorga la ciudadanía vaticana y tiene población estable también, hay gente que vive ahí y tiene banco, es bastante conocido el Banco del Vaticano, lo que no tiene es moneda y aeropuerto tampoco. Estamos entendidos por qué el Estado de la Ciudad del Vaticano, primero, no es lo mismo que la Iglesia Católica y por qué lo ubicamos acá en sujetos derivados, ¿sí? ¿Estamos? ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. El jefe de Estado entonces es el Papa. Sí, del Estado de la Ciudad del Vaticano. ¿Por qué puede ser de otra nacionalidad? ¿Porque le otorga la ciudadanía? Claro, claro. Él es el que otorga la ciudadanía, pero por eso les digo, tiene el derecho canónico, pero como digamos que el Estado, lo que sería la Grey Católica es mucho más extensa que lo que sería el Estado de la Ciudad del Vaticano, en el cónclave, porque eso está regido por el derecho canónico. O sea, en el derecho canónico se dice que el cónclave de obispos elige a uno de ellos, ¿sí? Y a uno de los obispos de todo el mundo, que están en todo el mundo, ¿sí? Entonces, no es requisito ser de la ciudadanía vaticana para ser la cabeza del Estado de la Ciudad del Vaticano. Pero eso por el derecho canónico lo estableció, eso es su derecho. Uno no se puede meter con eso. Claro. ¿Estamos? ¿Por qué no? Claro, eso, viste, vos fijate que en nuestro país tiene que ser argentino nativo o naturalizado, bueno, viste, pero eso depende de la constitución de cada uno de los países. En este caso, el derecho canónico habilita, y porque sí, porque si no, no podría ser entre los obispos, son de distintas nacionalidades, ¿sí? Y además, ¿sí? Vos tenés personas que tienen doble nacionalidad. ¿Cómo se asigna la nacionalidad? Bueno, hay distintas formas de asignar la nacionalidad. Vos podés tener la nacionalidad de tu padre, seguir el derecho de la sangre, entonces hija de españoles, hijo de españoles, hijo de italianos, entonces vos tenés la nacionalidad italiana, la ciudadanía italiana, ¿por qué? Porque sos hija de un padre italiano, por ejemplo, pero naciste en Argentina. Y si naciste en Argentina, Argentina sigue el derecho del suelo. O sea, vos sos nacional donde naciste. Entonces, en ese caso tenés doble nacionalidad, por ejemplo. Entonces, la nacionalidad tampoco es un impedimento en otros países, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿O no? ¿Sí? Bueno, vamos entonces con la Soberana Orden de Malta. ¿Qué es la Soberana Orden de Malta? Bueno, el tema era que esta Orden de Malta se creó en las cruzadas, o sea, en realidad, el origen era de las cruzadas, o sea, era un grupo armado para luchar contra los infieles y todo eso. Bueno, el tema es que ese grupo armado desapareció, ¿sí? Y es una orden religiosa que depende de ¿quién? Del Papa, o sea, es una orden religiosa católica que depende del Papa, que se estableció ¿dónde? En la isla de Malta, por eso se llama Soberana Orden de Malta. Después Malta fue conquistada por los ingleses, por los franceses, huyeron, ¿y dónde están ahora?
en el Estado de la Ciudad del Vaticano. O sea, esta Orden de Malta está, los caballeros de la Orden de Malta están, tienen su asiento en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Entonces, están regidas por el derecho canónico. ¿Y qué es lo que les dice el derecho canónico? Bueno, las constituye para que ellas puedan dar ayuda humanitaria. O sea, el rol ahora de la Orden de Malta es asistir en los conflictos armados, asistir en las catástrofes, ayuda humanitaria, entregar alimentos, entregar medicamentos, proteger a los débiles en conflictos, ¿sí? ¿Y por qué entonces se considera como un sujeto diferente del Estado de la Ciudad del Vaticano? Porque es una orden dependiente del Vaticano. Porque justamente el derecho canónico dice que es sujeto, que es independiente, exclusivamente ¿para qué? Para dar esa ayuda humanitaria a los países que la han reconocido. Argentina reconoció a la Orden de Malta por la ayuda humanitaria. Entonces, como Argentina le dio ese reconocimiento, si bien depende del Vaticano, para la ayuda humanitaria realiza tratados. Los tratados que realiza, ya sea con la Orden de Malta o sea con el Vaticano, se llama concordatos. Entonces, muchas veces hay determinados acuerdos que se hacen porque, bueno, mira, en caso de catástrofe, en caso de incendios, en caso de inundaciones, asisten a los inundados o a los que están en conflictos armados y establecen determinadas pautas. Eso se pone todo en un convenio, ¿sí? Sí, Yamila. Ellos, para hacer este concordato o realizar estos tratados, ¿tienen que pedir autorización al Vaticano o tienen esa autonomía de hacerlo? No, tienen la autonomía para hacerlo siempre y cuando el Estado lo reconozca, ¿sí? No todos los Estados lo reconocieron, ¿sí? Y siempre que se trate de ayuda humanitaria, ahí sí tienen amplia libertad, ¿sí? Por eso la capacidad es especial, no es para todo, exclusivamente para ayudar cuando se le solicita la ayuda. Entonces yo le solicito la ayuda y entonces digo, bueno, está bien, vos venís, vení por favor de tal fecha a tal fecha, es un ejemplo que les digo, ¿no? Vas a trabajar en este área del Estado, no en todo. Bueno, ese arreglo se hace entre ellos dos y no necesita pedirle autorización porque ya está contemplado en el derecho canónico, ¿sí? ¿Estamos? Perfecto, gracias. Y los tratados, que son los concordatos con el Estado de la Ciudad del Vaticano, no son para ayuda humanitaria, porque para ayuda humanitaria está esta justamente, sino que en realidad son para temas más políticos. O sea, vieron que hay diócesis, vieron que Argentina, pongo Argentina porque es lo que uno más se ubica, tanto en Argentina como en todos los países que profesan el credo católico, que parte de la población profesa el credo católico, acá hay libertad de religión, se establecen distintas circunscripciones eclesiásticas, entonces son distintas jerarquías. Ustedes tienen diócesis, ustedes tienen arquidiócesis, ustedes tienen parroquias. Bueno, ¿eso cómo se establece? Por concordatos. Entonces va a tener esta intención, va a tener esto, y es más, ¿cómo se eligen a los obispos? A propuesta justamente del Estado. Entonces, en eso, más que nada por eso se hacen este tipo de acuerdos. Y los de la Orden de Malta se hacen exclusivamente para asistir humanitario. ¿Sí? ¿Estamos entonces? Nos queda el Comité Internacional de la Cruz Roja. Bueno, este comité, ¿qué es el Comité Internacional de la Cruz Roja? Bueno, se creó en 1963, y se creó bajo el derecho suizo. Es una organización privada, es una organización humanitaria privada bajo el derecho suizo, que se ocupa justamente de asistir a los enfermos, a las poblaciones civiles, a los heridos, en conflictos armados o en catástrofe, o sea, muy similar a lo que sería la Orden de Malta. El tema es, si es una asociación privada regida por el derecho suizo, ¿por qué lo ponemos acá? Y la respuesta es por el segundo protocolo a los convenios de Ginebra de 1949. ¿Recuerdan cuando hablamos de comunidad beligerante, que yo les había comentado que hay unos convenios sobre derecho internacional humanitario, que son los conocidos Ginebra 1949, que fueron actualizados en 1977 con el primer protocolo y segundo protocolo? Bueno, en ese segundo protocolo se reconoce
a esta asociación privada suiza, Comité Internacional de la Cruz Roja, se lo reconoce como sujeto para ayudar y asistir a los conflictos armados, ya sea internacionales o que se hayan internacionalizado por haberse reconocido la comunidad beligerante. Entonces, si una pregunta es, ¿por qué el Comité Internacional de la Cruz Roja es sujeto? ¿Y por qué Médicos Sin Frontera no es sujeto? Porque Médicos Sin Frontera no es sujeto. Y son también asistencia humanitaria. Bueno, la respuesta está en que hay un tratado que le eleva el estatus al Comité Internacional de la Cruz Roja como sujeto del derecho internacional. ¿Pero para qué? Exclusivamente para prestar ayuda humanitaria, alimentos, medicamentos, asistencia, y por supuesto se ve protegida porque se lo considera neutral. Entonces puede enviar todo esto y a su vez se impuso derechos y obligaciones solo que se refieran a asistencia humanitaria y por el periodo que convienen entre los estados. Y por supuesto que le aseguran no tener ninguna represalia contra ellas. ¿Sí? ¿Ven que de todo lo que hemos visto hay un montón de diferencias entre lo que puede hacer una y otra? Entonces, decir que es un sujeto derivado no significa que es un símil Estado o que pueda hacer todo lo que hace un Estado. Nada más alejado que eso. Vamos, de lo que es más similar, que es un organismo internacional, a lo que es menos, como estas dos, que solo para asistencia humanitaria nada más. ¿Sí? Y nos queda, y ya son las 7, así que bueno, voy a terminar con sujeto, faltaría lo otro, que bueno, la clase que viene después lo verán. Los actores, esto que yo les decía, los stakeholders, o sea, son estas personas que intervienen, que tienen determinados intereses, pero que no pueden adquirir derechos y contraer obligaciones, sino que tienen determinados intereses en asuntos internacionales, y por eso es que son escuchados a nivel internacional, pero quien hace las normas serían los estados. Por eso es que por ahí presionan a los estados. La más tradicional era la Comunidad Británica de las Naciones, es la Comunidad Británica de las Naciones, que es el Commonwealth, que en realidad era considerado un sujeto y ahora ya no es un sujeto. A partir de 1926 se celebró en Londres un tratado, el Tratado de Londres, en el cual el ex imperio británico, o sea Inglaterra o la isla de Gran Bretaña, celebró un tratado con los distintos países que formaban parte del antiguo imperio británico, les reconoció su independencia, ¿sí? Pero consideró que estaban unidos por un lazo en común. ¿Y el lazo en común cuál era? La corona, y son súbditos británicos, o sea, tienen igual la nacionalidad británica, estos que forman parte del Commonwealth, ¿sí? Es una asociación política. Entonces, jurídicamente, cada uno de los estados es un sujeto, la comunidad no es sujeto, pero es un grupo de presión, ¿por qué? Porque se reúnen periódicamente, por lo menos una vez por año, pero si no, se pueden reunir periódicamente, ¿para qué? Para fijar una política en común. Entonces, todos los que forman parte de esta comunidad británica, que eran los antiguos dominios de Inglaterra, tienen una misma línea política a nivel internacional. Entonces convienen en esto. Por eso se los pone como actores y no sujetos, y no, no sujetos, ni derivados. Organizaciones no gubernamentales son las ONG, por ejemplo, o también ahí tienen ONG en castellano, INGOS en inglés, que bueno, ya los conocemos, lo que son asociaciones de personas, que pueden ser personas físicas o personas jurídicas también. ¿Qué característica tienen? Que se aglutinan porque tienen un interés en común, y que trasciende las fronteras, porque su propio Estado no les ha respondido a sus necesidades, entonces necesitan asistir a la comunidad internacional para cumplir con determinados intereses. Y ahí tienen, por ejemplo, Greenpeace, que se dedica a todo lo que es ambiente, tienen determinadas comunidades aborígenes, recuerdan que lo vimos en Fuente, que es el derecho alternativo, tratan de imponer como un tercer derecho, pero en realidad es un soft law,
Lo que tratan de imponer es llegar a las conferencias para que, bueno, se sancionen determinados tratados en cumplimiento por ahí que le cumplan alguno de sus intereses. Las que sí tienen interés económico, estas no tienen interés económico son estas llamadas bingos en inglés, por las siglas, que son las multinacionales y las transnacionales, como los fondos de pensión, entonces la banca mundial. Bueno, estas presionan para que, bueno, para lograr algún interés económico, ahí sí, y justamente son multinacionales, o sea, las multinacionales se caracterizan por tener una casa matriz en una de las potencias y tener distintas empresas que pueden ser subsidiarias, o pueden ser filiales, ¿sí? Que todas responden al interés que es maximizar su ganancia. Y entonces ahí es donde por ahí presionan para tener determinadas reglas, ¿sí? Y después tenemos la última, que es el terrorismo internacional, que por terrorismo internacional pueden llegar a tener un montón de conceptos, pero acá tomamos exclusivamente el de la Convención de Naciones Unidas, que fundamentalmente son delitos, o sea, el terrorismo internacional son determinadas personas que cometen actos delictivos. ¿Para qué? Con el único objeto de sembrar el terror en toda la población civil, ¿sí? No importa, niños, mujeres, civil, todos, ¿para qué? Para lograr algún tipo de interés. Y Naciones Unidas considera que no tiene ningún tipo de justificación. No hay ningún tipo de justificación, ni étnica, ni ideológica, como para que uno diga, bueno, está justificado este tipo de actos de terror. Bueno, si no hay ninguna duda, quedaría entonces, haríamos